Hola, mi nombre es Silvia. Yo le voy a ir comentando acerca de mi experiencia con las computadoras, ya que desde 1963, yo siendo muy jovencita, ingresé a IBM Argentina. No les voy a hablar de la primera generación de computadoras porque eso está muy bien explicado en la película Enigma, donde se puede ver que eran inmensas máquinas dedicadas a temas puntuales o de muy difícil resolución, pero que no tenían nada que ver con la aplicación comercial. A partir de estos años o de mi experiencia, sí les voy a ir contando cómo evolucionó el mundo de la computación orientado al comercio. Les voy a hablar hoy de las tarjetas perforadas. La idea de las tarjetas perforadas nace en Estados Unidos eh, cuando no alcanzaban a procesar entre un censo y otro los resultados del censo anterior. Entonces al señor Hollerith se le ocurre hacer planillas donde se contestaría sí o no a las preguntas. Estas planillas tenían un borde con perforaciones. Si contestaban que sí, se rompía la perforación dejándola libre hasta el borde. Si decían no, se dejaba como estaba. Entonces luego se agarraban los lotes de tarjeta muy bien alineados, se pasaba una aguja de tejer o algo similar, las que caían al suelo eran sí, las que quedaban en la aguja eran no, y entonces podían contar y ir calculando los resultados del censo. Esto nace entonces la idea del número binario, del 0 o el 1, y es la precursora de las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas son usadas ya desde 1950 y algo en las máquinas precursoras de la computadora. Acá en el país existía en IBM la máquina 407. Esta era una máquina que se programaba por un tablero donde el operador unía con cables la entrada de datos con el uso que le quería dar. Para cada uso se volvía a armar el tablero de acuerdo a la necesidad. Esto fue un gran paso porque permitía procesar muchos datos con mucha rapidez y emitía como output tarjetas perforadas o planillas en papel continuo. Esto se llama proceso secuencial. No había forma de saltear la información, sino que había que leer la información uno atrás. A principios de 1964 yo estaba en la oficina pasando a máquina, la moderna máquina eléctrica de escribir, unos documentos. Era una tarea un tanto aburrida y mientras tanto yo escuché atrás mío dos compañeros que se estaban consultando sobre problemas lógicos. Esto me intrigó y me acerqué y les pregunté qué trabajo estaban haciendo. Y entonces ellos me contaron, literalmente, que los habían mandado a Estados Unidos a hacer un curso porque iba a venir una máquina que se llama computadora y que se programa lógicamente. Y ellos estaban haciendo los primeros programas para esta máquina. Esto cambió mi visión sobre mi futuro profesional, ya que me fascinó la idea. Esta máquina, que llegó al poco tiempo al país, era la 1401. La 1401 era una máquina muy grande, no solo por su tamaño, sino por su capacidad de memoria. Tenía 16K de memoria. Sí, sí, no me equivoqué. 16K de memoria. Pero además de eso, esa gran capacidad tenía lo que se llamó acceso libre. Venía con unidades de cinta, lectograbadoras, además de las tarjetas perforadas y la impresora. Como se sabe, las cintas magnéticas fue el primer soporte magnético que se usó acá para computadoras. Esto permitía el acceso libre, o sea que el programador podía decidir colocar una cierta cinta en una unidad u otra en otra unidad, por ejemplo, la cinta con los datos principales del cliente en la unidad 1, por decirlo de algún modo, y la cinta con los datos del mes anterior, con los resúmenes de saldos en la unidad 2,
y las tarjetas traían los movimientos de ese mes, entonces finalmente se podía coordinar fácilmente que se leyera primero los datos básicos del cliente, luego los saldos del mes anterior en la otra cinta y en tercer término los datos que traían las tarjetas perforadas. O sea, acceso libre porque se podía acceder a las distintas unidades en el tiempo necesario. De todos modos, a pesar de ser un acceso libre, siguió siendo secuencial. No se podía procesar los datos del cliente 2 si no se habían terminado de procesar los datos del cliente 1. Además, esta máquina tenía una particularidad y era que cuando se utilizaba durante mucho tiempo seguido, la CPU se recalentaba. Para instalarla se había hecho un sobrepiso y por debajo pasaban las grandes mangueras de cables y había un espacio para la computadora con una temperatura permanente de 10 grados centígrados. Cuando la máquina trabajaba mucho y eso producía calor, se abrían las puertas posteriores de la máquina y se colocaba un gran ventilador para que vaya refrescando la CPU. Además, permitía mensajes del programador al operador. En la CPU había una pequeña ventana que mostraba números en potencias de 2, que señalaba la posición de memoria en que estaba en ese momento el programa. Cuando el programador preguntaba, ¿se terminó la cinta? Si la respuesta de la CPU era que sí, que se había terminado la cinta, entonces el programador ponía un punto en cierta posición de memoria, tomaba nota de esa posición y en una hoja de carpeta le decía al operador, si se produjo un stop en la posición de memoria tanto, debes verificar si existen más cintas para entrada o si se terminó el trabajo. Si había más cintas de entrada, el operador colocaba la próxima cinta y si se había cambiaba el punto que producía el stop en el programa por una N. La N significaba no operation, o sea, le decía seguí de largo, continúa tu trabajo. Esto realmente el operador se metía en la memoria de la máquina para cambiar una instrucción del programa. Debía poder interpretar qué número de memoria tenía y cuál era el código para introducir una letra N. Al mismo tiempo, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires estaba instalada una gran computadora, gran sobre todo por su tamaño, a la cual llamaban Clementina, no sé por qué. Esta máquina tenía unos 3 metros de largo, estaba en un espacio cerrado y solamente la podía operar la operadora dispuesta a tal tarea. Los programadores escribíamos nuestro programa en papel y ella lo trasladaba a la máquina. La máquina tenía el input y output, bueno, output también por impresora, pero se movía con cintas de papel grueso punzadas, no totalmente perforadas, sino punzadas como si fuera un código braille. También para poner los programas en la máquina se escribían en hoja de papel que llevaban a perforación. Las perforadoras escribían lo que los programadores habían puesto en sus hojas de programación y las tarjetas ingresaban a la computadora. La computadora las traducía al lenguaje de máquina y ese lote de salida era el programa que se colocaba antes de cada proceso para que se cargara en memoria y ejecutara el programa. Esta es la primera computadora IBM que llega al país. Entre los años 1966 y 1967 llega al país ya no una máquina, sino un sistema de computadora. Se llama Sistema Barra 360 y en IBM se instala el modelo 40, que era un modelo bastante potente. Esta máquina tiene una memoria de 16 megas, pero la gran revolución son las unidades de disco magnético. Estas unidades de disco traen no un disco como lo vemos hoy, sino un pack de disco de un diámetro de 30 centímetros que tenía aproximadamente 5 discos cada pack.
eran accedidos por brazos, cuya terminal podía acceder a las dos caras de cada disco y extraer los datos ya no secuencialmente, sino por clave u otros sistemas que permitían al programador ingresar al dato específico que necesitaba. El programador trabajaba en lenguaje Assembler. El lenguaje Assembler es el lenguaje de más bajo nivel hasta actualmente. Se usa hoy en día para aplicaciones muy específicas por gente muy especializada. Además de los discos tenía también las cintas magnéticas, las tarjetas perforadas y por supuesto la impresora. Y tenía salida en cualquiera de este tipo de soporte magnético o no magnético. El gran avance de estas máquinas es que permite el multiprocesamiento, o sea, la ejecución de varios programas al mismo tiempo. Esto no es exactamente así, ya que se ejecuta por prioridades a los distintos programas. Por ejemplo, cuando el programa 1 necesita una lectura de datos, que para la máquina eso es muy lento, mientras que está esperando los datos, empieza a procesarse o continúa procesándose el programa de preeminencia 2 y así sucesivamente. Pero a la vista, todos los programas se ejecutan al mismo tiempo. Esto se llama multiproceso y es la base de mainframe actual. Realmente la barra 360 es la precursora del mainframe o host, como quieran llamarlo, que permite tener varias terminales, varias computadoras accediendo a la misma máquina central. La IBM 360 trae consigo el concepto de byte, no era hasta ese momento un elemento a tener en cuenta. Además de las terminales, la 360 tiene una consola que tiene por pequeñas lucecitas, indica el funcionamiento de las distintas partes de la máquina por si hay algún problema para que el técnico pueda orientarse. También tiene una máquina de escribir a bolita, era una novedad, era una bolita realmente que tenía todos los caracteres de una máquina de escribir y se movía a gran velocidad para arriba, para abajo y posicionándose donde correspondía. Esta bolita le transmitía al operador, en lugar de códigos como era la 1401, le transmitía en un lenguaje coloquial hecho por el programador cuál era la intervención que debía tener el operador. También podía producirse un incidente, alguna situación impensada por el programador. Ante un incidente, automáticamente el sistema operativo emitía en la impresora el vuelco de la memoria. Era en papel continuo, era un grueso lote de papel donde se veía toda la memoria en números binarios o en hexadecimal, y el programador podía ubicar su programa y qué datos habían producido la inconsistencia. Con un trabajo bastante arduo y complicado, había que poder leer en hexadecimal, pero así se resolvían los problemas que generaba una inconsistencia en el programa, una inconsistencia no prevista. Si bien el sistema 360 es de la segunda generación de computación, ya casi se considera la tercera generación. La gran diferencia es que el sistema 360 ya no tiene bulbos, tiene transistores, y la tercera generación en general es considerada por el nacimiento de los chips. Como para terminar esta pequeña reseña, les voy a contar cómo evolucionó el manejo de los datos. Recordemos que al principio, desde la 407, solamente se podía leer las tarjetas perforadas. Estas se tenían que leer desde principio a fin y no había ninguna otra acción en el medio. Luego vienen las cintas, por lo cual se permite el acceso libre, pero también secuencial. Y finalmente el acceso directo con la intervención de los discos magnéticos. Esto es lo que lleva a los primeros pasos de lo que luego van a ser las bases de datos que manejamos hoy, donde podemos acceder a cualquier dato de cualquier base en cualquier momento.
El otro gran salto de la computadora es el nacimiento de las computadoras que tienen un proceso interactivo, o sea, el operador recibe preguntas y contesta datos que son procesados inmediatamente, o sea, no online, sino interactivo. No hay un proceso a distancia. Luego vendrá con Internet el proceso a distancia, por lo que conocemos hoy online. Espero haberles contribuido en algo con mis conocimientos. Muchas gracias.